Qué pena con ustedes, estaba molestando la red, pero ya empezamos con la presentación. Ok, ¿me pueden indicar por favor si se ve la presentación? Sí se ve la presentación. Ok, perfecto. Entonces, como les decía hace un momento, muchas gracias. Eh, Les voy a indicar dónde vamos, qué hemos trabajado y qué nos hace falta por terminar. Entonces, recuerden que cuando ustedes ingresaron cuando comenzaron a trabajar la guía número 2, les aparecía o les indicaban cuáles eran los pasos que debían tener en cuenta para poder realizar una investigación de mercados. Entonces, muchos autores nos indican o nos dan su referencia frente a 6 pasos, 7 pasos, 8 pasos. El módulo que ustedes trabajaron en la guía número 2 aparecían que eran 8 pasos. Se los voy a recordar, les voy a comentar dónde vamos y qué nos hace falta. Entonces, el primer paso para hacer una buena investigación es que identificación y formulación del problema o oportunidades de investigación. Allí ustedes hicieron ya toda por decir así, diagnóstico, identificaron el problema, formularon el problema, identificaron oportunidades plasmando unos objetivos. Luego, el segundo paso es diseño o tipo de estudio de investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? El diseño o tipo de investigación lo que busca es que cumplir unos objetivos para poder que estructurar muy bien el problema. El tercer paso son los métodos de investigación, que es el cualitativo y el cuantitativo. Luego, el cuarto paso dice que vamos a ver el procedimiento de muestreo. Quinto paso, recolección de datos. Sexto paso, análisis de datos. Séptimo, el informe de investigación. Y el paso 8 es el seguimiento y la retroalimentación. En este momento, ¿qué hemos trabajado? Todo lo que es la identificación del problema, como se los dije hace un momento, el diseño o tipo de investigación o estudio de investigación es, en este caso, eh, crear unos objetivos que me permitan estructurar el problema al que yo quiero llegar. Eso pues ya lo establecimos. Nosotros incluimos en este caso un brief, que es un documento que nos ayuda y nos fortalece para poder cumplir con la investigación, que fue lo que ustedes trabajaron muy bien. Y de este documento, pues nos permite identificar tanto el proceso cualitativo como el cuantitativo. Luego de eso, pues vamos a trabajar los métodos básicos de investigación, que es el método cualitativo y el cuantitativo. El cualitativo ya lo trabajamos una entrevista. Muchos de ustedes ya enviaron pues el guión, lo hicieron muy bien, otros pues se hicieron unos ajustes, se están trabajando. La idea que es que ustedes puedan aterrizar aplicar esa entrevista a más tardar pues a mediados de esta semana, porque a hoy en el cronograma debíamos haber entregado ya pues tanto el instrumento como la aplicación del documento, de la entrevista, perdón. Luego vamos a pasar a el estudio o el tipo de investigación exploratoria, método cuantitativo.
Cuando hablamos del método cuantitativo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que vamos a identificar de qué manera podemos soportar ese estudio cualitativo, perdón. Entonces, vamos a hablar de las características. Entonces, es un estudio concluyente. Cuando hablamos concluyentes, que es descriptivo, me va a identificar o me va a mostrar realmente unas variables a las que yo quiero evaluar. Se fundamenta en el proceso científico para garantizar la objetividad y consistencia de las conclusiones. Los objetivos se basan en la necesidad de un estudio descriptivo por medio de encuestas. Entonces, ya hicimos un estudio cualitativo por medio de una entrevista. ¿Qué es lo que estamos buscando con la entrevista? Profundizar en el tema de investigación. Entonces, yo estoy profundizando, buscando que más información con personas que conocen muy bien del tema. Luego de que ya identificamos las características, vamos a mirar a qué población es la que le vamos a hacer el estudio. Entonces, ¿qué nos dice? Grupos de personas o empresas, en este caso, de los que se obtiene la información para estimar algo sobre la población. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando llegar a un grupo de personas, o en este caso, empresas, que nos permitan que aportar o que me permitan identificar lo que está pasando en un mercado específico. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, ¿qué es? Primero, podemos mirar en un censo. Entonces, yo quiero que les quiero mostrar de qué manera se hace y ya al final les voy a decir qué es lo que ustedes van a trabajar y cómo lo van a trabajar. Entonces, se hace a través de un censo. Entonces, yo empiezo a identificar, ustedes ven aquí la imagen, hay una población, puede ser Bogotá, puede ser Medellín, que es lo que me establece a mí cuántos ingenieros hay, cuántas personas hay trabajando en medicina, cuál es su nivel socioeconómico, entre otras características o variables que me muestra el censo. Ahora, ¿qué es una muestra? Subconjuntos poblacionales que nos interesan. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, yo empiezo a identificar si yo quiero ingenieros, si yo quiero medicina, si yo quiero identificar personas que estudian física o en este caso letras. Luego de eso, hay unas unidades de muestreo. ¿Cuáles son? Elementos que componen la población. Entonces, un ejemplo, yo quiero identificar, en este caso, ingenieros que conozcan de producción acerca o de los procesos de producción con la industria textil, un ejemplo. Entonces yo empiezo a identificar quiénes son ese grupo de qué, de ingenieros dentro de una población que me interesa para poder hacer qué, mi investigación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud? Entonces, ¿puedo continuar? Listo, si por favor alguien tiene alguna idea que es, pues que dejemos las preguntas al final para poder pues no tener interrupciones y poder pues dejarlas al final. Listo, continúo. Después de que yo identifico a quién voy a hacerle la muestra, les voy a explicar que hay unos tipos de diseño de muestreo. Entonces, tanto muestreo probabilístico como muestreo no probabilístico. Entonces, el probabilístico de selección conocida y diferente a cero. Y ya les voy a explicar. Y el muestreo no probabilístico no se conoce la probabilidad de selección. Les explico. Entonces, los métodos probabilísticos es el muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio estratificado y muestreo por conglomerados. Entonces, el aleatorio simple me está diciendo que yo voy a escoger una población dentro de la ciudad de Bogotá con mi grupo objetivo, pero con un ¿qué? Con una fórmula establecida para hacer la investigación. Igual, muestreo aleatorio estratificado. Entonces, ya lo hago, ¿por qué? Porque si quiero yo en este caso hacer un muestreo, pero ¿de acuerdo a qué?
a un grupo específico de personas. Entonces, solo ingenieros, solo médicos, solo mercadólogos, solo constructores, un ejemplo. Y muestreo por conglomerados lo que busca es que armemos grupos de personas donde yo pueda establecer una investigación. Pero recuerden, todo con una fórmula que nos permite identificar cuál es el grupo objetivo al que yo quiero investigar. Método no probabilístico. Entonces, este método no probabilístico no tiene en este caso una fórmula. Entonces, viene el muestreo por cuota, muestreo por conveniencia y muestreo por bola de nieve. Entonces, ¿estos qué me indican? Entonces, que yo puedo seleccionar, yo como investigador identifico cuál es el grupo que yo puedo escoger para hacer la que, en este caso, la investigación. Cuando hablamos por muestreo por conveniencia, estamos hablando de que yo elijo un número de personas para hacer ¿qué? La encuesta de acuerdo a qué? A la investigación que yo estoy trabajando. Y muestreo por bola de nieve es que de acuerdo a una investigación, a un grupo poblacional que yo elija, ese me va a ir generando otras personas para yo poder completar ¿qué? Mi investigación. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? Bueno, ahorita les indico. Determinación de tamaño de la muestra. Entonces, mire lo que les hablaba hace un momento. El muestreo aleatorio simple, con poblaciones finitas e infinitas, aparece aquí la fórmula. Bueno, entonces no se angustien o no se preocupen, porque yo, independientemente de que esa fórmula no la vamos a trabajar. ¿Por qué? Por tiempo, porque no tenemos todo el tiempo para poder hacer qué, pues aplicar esta fórmula y poder tener pues el número de la muestra a la que yo debo hacerle las encuestas. Pero quiero que ustedes la conozcan y les voy a enviar o les vamos a colocar dentro del material de apoyo les voy a enviar un documento en Excel donde aparecen las diferentes fórmulas que ya están en ese caso formuladas y únicamente ustedes deben colocar los números, en este caso, la N que es la población a la que yo le quiero hacer la muestra, y allí les arroja pues el número de personas a la que se debe encuestar. ¿Cómo se deben hacer las encuestas? Las encuestas se deben hacer, si se aplican por persona, se hacen encuestas en el hogar, encuestas ejecutivas, encuestas en centros comerciales, encuestas en intersección de compras. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando en este caso? Entonces, en este momento no podríamos hacerlas, pero quiero que la conozcan porque esa es la forma de hacer que este tipo de método, pero aplicada por personas. Método de encuestas aplicadas por teléfono, entonces por teléfono, asistidas por computadora y encuesta telefónica complementada automatizada. ¿A qué me refiero? A veces pues nos llaman y nos hacen una serie de preguntas, conteste uno, conteste dos, para pues identificar el servicio, identificar los procesos de compra, entre otras. También viene el método de encuesta, pero autoadministradas. ¿Cuáles son? Encuesta a panel a través de correo, encuestas entregadas y encuestas por correo. En este caso, es algo que nosotros vamos a trabajar para que pues nosotros, por la coyuntura, por lo que está sucediendo en este momento, la podamos trabajar sin ningún inconveniente. Y acá el método de encuestas también online es pues encuesta por fax, encuestas por correo electrónico y por internet o por aplicaciones en este caso. Listo, aquí, hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Bueno, voy a continuar. Entonces, de acuerdo pues a lo que tenemos en este momento, ¿qué es lo que vemos en este momento
¿qué debemos trabajar? Ya sabemos que debemos identificar y ya les voy a dar el paso a paso de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer para que no tengamos ningún inconveniente. Entonces, vamos a ver cómo vamos a realizar la elaboración del cuestionario. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando hacemos un cuestionario tenemos preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, de escala, y ya se las voy a explicar. Entonces, tipo de preguntas de selección múltiple. Entonces, por lo general, aquí voy a hacer o voy a explicar una pregunta que dice, ¿su estado civil actual cuál es? ¿Es casado, soltero, divorciado, viudo? Esto aquí me indica si que es una pregunta de selección múltiple. Otro ejemplo, género femenino o masculino. Entonces, si es, uno, si es femenino, dos, si es masculino. ¿O cuál de los siguientes supermercados ha hecho compras últimamente? Entonces, en el Éxito, en Cafán, en Carulla y en el Costo. Esta sería de selección múltiple. Nuevamente, pregunta de ordenamiento. Nos gustaría conocer sus preferencias para tener un buen servicio de la siguiente lista. ¿Qué aparece, por favor? Pues de su preferencia, díganos uno si es su de selección, el número dos para la segunda si es su elección y el número tres para la tercera si es su elección. Entonces, de su preferencia, ¿cuál es? Los cajeros automáticos, bancos por internet, banco por teléfono, ventanilla autobanco dentro del banco. Entonces usted coloca, en este caso, la persona que va a responder coloca uno, dos o tres de acuerdo a su preferencia. Estas son preguntas de ordenamiento. Preguntas abiertas. Entonces, estas preguntas abiertas, pues a mí, como investigador, para hacer una encuesta no me gustan. ¿Por qué? Porque es muy difícil tabular una pregunta abierta, que es diferente a lo que hicimos con la entrevista a profundidad. Aquí, si yo tengo que hacer qué, si la hago abierta, pues de las 80 a 100 personas que me van a contestar, es muy difícil que tabular una pregunta abierta. Entonces les voy a dar un ejemplo. Por favor, encierren en un círculo el número de hijos menores de 18 años de edad que viven actualmente con usted. Entonces me pueden decir 1, 2, 3, 5. Entonces son muchas personas a las que me van a responder y pues el indicador puede ser muy alto y no voy a poder hacer muy bien la tabulación. Otra pregunta abierta es, en los últimos 7 días, ¿cuántas veces fue al centro comercial? Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, pueden ser bastantes las variables que nos contesten con una pregunta abierta. Hay una medición de actitud que me dice, en este caso se llama escala de Likert. Entonces, aquí me dice o debe colocar si está totalmente de acuerdo, acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Entonces, un ejemplo es, compro muchas cosas con tarjeta de crédito, me gustaría tener mucho más dinero. En mí nunca influyen los vicios. Veo televisión todos los sábados. Entonces la persona coloca si está totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Descriptores de escalas. ¿De acuerdo a qué? A la intención de compra. Entonces debe marcar, decididamente comprará, probablemente no comprará, decididamente no comprará. Este es un ejemplo. En creencias personales, está totalmente de acuerdo, acuerdo, desacuerdo. En la modernidad, muy moderno, algo anticuado, muy anticuado. Costo, muy costoso, costoso. Algo económico, muy económico. Estas son preguntas a escala que ustedes pues deben conocer en este caso. Voy a revisar, yo no en este momento no estoy revisando el chat, en este momento estoy con la presentación, voy a revisar si tienen alguna pregunta, alguna inquietud.
Listo, qué pena, alguien me está pidiendo acceso. Ok, pero pues, instructor Jesús, qué pena. No, pues estoy aquí revisando la pantalla, pero no me dice. Ahorita sí me estaba diciendo que dar acceso, pero en este momento no me aparece la pantalla de dar acceso. Ok, entonces, nuevamente estoy con ustedes. Estoy revisando aquí la pantalla, el chat, para que las personas que estén aquí ingresando, pues poder dejarlas ingresar o darles acceso. Entonces, les estaba comentando, para poder trabajar todo lo que es el método cuantitativo, lo primero que debemos hacer, ¿qué es? Transformar los objetivos de investigación en objetivos de información. Muchos de ustedes hicieron muy bien el trabajo con lo que trabajaron con el instructor Jesús, y esos indicadores les pueden servir para poder establecer, en este caso, los objetivos que tienen en información. Entonces, un ejemplo les voy a dar. Mi objetivo general, les voy a dar un ejemplo con un objetivo que estoy plasmando. Entonces, el objetivo general es ir a Canadá. Objetivos específicos, pues conocer el idioma. Segundo, eh, hablar, conseguir el dinero para poder viajar. Y tercero, saber dónde me voy a quedar. Entonces, ¿qué haría yo en este caso? Entonces, primero conocer el idioma. Entonces, do, ¿qué necesitaría yo informarme? Entonces, ¿dónde debo aprender el idioma? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cuáles son los temas o qué es lo que mayor eh, tema de interés se habla en Canadá? Entonces, yo empiezo a establecer información que necesito para poder construir ese objetivo. Pero entonces, como les dije hace un momento, para no enredarlos, entonces, muchos de ustedes ya hicieron eh, el trabajo que envió el instructor Jesús. Con base a esos indicadores, ustedes plantearon unas preguntas. Con esos indicadores podemos trabajar la encuesta para profundizar en la investigación. Después van a determinar el método de recolección de datos. Entonces, en este caso, van a determinar quiénes son los entrevistados. Entonces, ¿a quién le voy a hacer la entrevista? En el brief ya está, ustedes ya lo tienen. Entonces, ese paso también, pues, ya lo podemos obviar. Tercer paso, desarrolla el formato para la medición de las preguntas. Entonces, ahí es donde ustedes van a empezar a qué? A empezar a desarrollar las preguntas de acuerdo al ejemplo que les di hace un momento. Si yo quiero hacer una entrevista, perdón, una pregunta cerrada, una pregunta abierta, una pregunta a escala, una pregunta de selección múltiple, en este caso me va a permitir identificar cuál es la pregunta que yo debo resolver. Entonces, un ejemplo, eh, si dentro de el, los tres objetivos que ustedes tienen, de cada objetivo pueden sacar tres, cuatro preguntas máximo para poder, pues, en este caso,
formular el formato de la medición de las preguntas. Entonces, ¿qué dice aquí el tercer paso? Decida qué tipos de preguntas desea realizar para recoger la información pertinente. Paso número 7. Implemente la encuesta. Entonces, después de que yo construyo el instrumento, voy a implementar la encuesta. Paso 8, realice el procesamiento de datos. Y noveno, tabulación. Entonces, me voy a devolver. ¿Qué es lo que vamos a trabajar nosotros? ¿Y cómo lo vamos a realizar? Primero ya tienen los objetivos, ya saben cuáles serían en este caso los conceptos o los indicadores de cada objetivo que ustedes tienen para poder pues construir las preguntas. Segundo, determinar a quién le voy a hacer la muestra. Entonces, muchos de ustedes tienen empresa, son pymes, perdón, muchos de ustedes tienen es directamente al consumidor. En este caso, ¿cómo lo podemos hacer? Pues recuerden lo que yo les dije. Yo quiero en este caso que ustedes conozcan de qué manera se puede resolver la investigación, el método cuantitativo, que puede ser por método probabilístico y no probabilístico. Entonces, por la coyuntura y por lo que está sucediendo, lo vamos a hacer por conveniencia. ¿Por conveniencia cómo es? Yo elijo la población, en este caso, que voy a entrevistar para que mi investigación sea pertinente. Entonces, un ejemplo, para que sea pertinente, por lo general, ¿qué se hace? Se entrevistan mínimo 100 personas, en este caso. Entonces, pero es que no entrevistar, sino hacer una encuesta. Pero entonces no es tan difícil como hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque yo puedo formular, en este caso les voy a ir indicando, ustedes pueden formular las preguntas que quieren en la encuesta y eso lo pueden hacer a través de Google Doc, a través de la herramienta Google Doc. Lo hacen, lo trabajan y ese link lo pueden enviar por WhatsApp a muchas de las personas a las que ustedes crean que pueden investigar de acuerdo a qué, a lo que ustedes determinen de cuál sería la muestra, o en este caso la muestra no, sino el grupo objetivo a los que ustedes van a entrevistar. Entonces, un ejemplo, yo quiero investigar acerca de ingenieros que conozcan los procesos de industriales textiles enfocados al medio ambiente, un ejemplo. Entonces me voy a dirigir a solo ingenieros. Venga, yo conozco, ¿será que mi amigo conoce un ingeniero? Mi compañero conoce un ingeniero, donde trabajo conozco un ingeniero, para que me hablas sobre los procesos de la atrofa, un ejemplo, para poder generar combustible limpio. Venga, ¿quién conoce este tema? Tal persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en este caso? Que ustedes aprendan el proceso, pero que además identifiquen un grupo objetivo al quien les van a investigar. ¿Para qué? Para que sus datos sean ¿qué? Confiables y no vayan a sesgar la información con personas que no conocen del tema. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso hablamos que podemos trabajarlo por conveniencia. ¿Cuántas personas? 100 personas. Pero entonces aquí es donde voy a pues hablar con ustedes. Entonces, venga, podemos entrevistar 50 personas, 70 personas, 80 personas. Lo voy a dejar a criterio de ustedes que lo podamos trabajar de 50 a 100, donde entre más personas ustedes puedan encuestar, pues más que confiable en la información o más relevante referente a lo que estoy planteando. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en este momento? Que ustedes, muy juiciosos, empiecen a trabajar
la encuesta. ¿Qué quiero identificar? Algo importante para resaltar. No son las mismas preguntas que la entrevista. Con la entrevista, ¿yo qué hago? Profundizo sobre el tema y ustedes van a encontrar mayor información. Con esa información puedo hacer preguntas en la encuesta para poder recoger mayor información, perdón la redundancia, y poder concretar mi investigación. Luego que ustedes desarrollen muy bien, en este caso, identifiquen las preguntas, deben desarrollar el formato. Entonces, ¿cómo hago el formato? Yo les voy a enviar un ejemplo de un formato, tómelo como referencia. Entonces, hay unas preguntas de filtro y las preguntas que ustedes van a hacer para poder, pues, traer la información que necesito. Y ya por último es la presentación del informe, que ya es la guía número 6. Entonces, en este momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Aquí ya empiezo a resolver dudas, inquietudes, para que, por favor, si lo van a, si van a hacer alguna pregunta, por favor me puedan indicar por el chat, yo tengo una pregunta, y usted pueda, pues, habilitar el micrófono y hacerme la pregunta. Entonces, Arturo me dice, el cuestionario debería tener como mínimo cuántas preguntas. Entonces, si son 3 objetivos, por lo mínimo sacar 3 preguntas de cada objetivo. En ese caso, serían 9 preguntas, 9, 10 preguntas. Pero se pueden sacar 7. Claro, ¿qué es lo que estamos buscando con esta investigación cuantitativa? Reafirmar lo que me dijeron los expertos, pero también identificar otros procesos frente a lo que estoy preguntando, o otro tipo de información frente a lo que ya realicé con la entrevista cualitativa. Los pasos para presentar el informe lo van a enviar, claro que sí, pero entonces ahorita únicamente estamos recogiendo información. Entonces, ustedes ya recogieron información cualitativa, ¿verdad? O lo están trabajando para que lo más pronto posible nos lo hagan llegar. Y en este momento, lo que estamos haciendo es recogiendo información del estudio cuantitativo. Entonces, el instructor Jesús les envió una presentación donde les decía, realicen esta matriz, luego de esa matriz recojan unos indicadores, después de esos indicadores construyan un mapa conceptual. Ya lo hicieron de los grupos que yo tengo, ya lo hicieron 2 grupos y lo hicieron muy bien. Entonces, si tienen alguna duda, alguna inquietud, por favor comuníquese con el instructor Jesús de la ficha 13 o 14, o conmigo en este caso de la ficha 15-16. Nosotros estamos todo el tiempo ahí para colaborarles y ayudarles para que puedan hacer muy bien, pues, en este caso, toda la investigación. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Si tienen dudas, por favor, es el momento para poderla resolver. Listo, Cristian me dice, yo tengo una pregunta, pero no tengo micrófono. Dice, mi pregunta es, en el caso de la encuesta, yo podría colocar una pregunta que me referencie la relación que tiene el entrevistado con el tema. Por ejemplo, si es un mecánico e ingeniero, un empresario. Claro, en este caso, cuando hablamos de toda la parte principal de la encuesta, yo debo identificar a quién le voy a hacer la encuesta, a hombre o mujer. Entonces, género, masculino y femenino. Puedo hacerlo a cualquiera de los dos, ¿verdad? O si ustedes quieren solo mujeres o quieren solo hombres, lo pueden hacer. Eso depende de qué, de los investigadores. Pero ¿qué les recomiendo? Que se pueda manejar tanto hombre y mujer para que ustedes conozcan en este caso
¿cuál es el género que tiene mayor preferencia frente a la jatrofa, un ejemplo, o frente a las competencias blandas? Entonces, ¿qué nivel socioeconómico tiene? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces en su investigación pueden identificar que el nivel socioeconómico 1 tiene mayor afinidad con la jatrofa que el nivel socioeconómico 5. ¿Sí me hago entender? O en este caso en el perfil. Entonces, si usted identificó en este caso que lo quiere hacer únicamente a ingeniero, lo puede hacer. Pero si usted identifica que el tema de interés, su tema de interés es un mecánico, un ingeniero, un empresario, lo puede colocar, marque con una X. Si usted es empresario, si usted es ingeniero o si es mecánico. Recuerden lo que les dije hace un momento. Aquí en la encuesta es mejor no hacer preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil, en este caso, tablar la información. Arturo me dice, si en la población a encuestar la determina el modelo o el método de encuesta, ¿verdad? Entonces, en sí la población a encuestar la determina el modelo o método de encuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, cuando hacemos una investigación aplicada, el método de encuesta me dice, el problema me puede indicar si debo hacerlo cualitativo o cuantitativo. Pero eso es lo que ustedes están en este momento aprendiendo. ¿Hacer qué? Una investigación mixta, tanto cualitativa como cuantitativa. ¿Por qué? Más adelante solo van a tener que hacer una cuantitativa, únicamente la que estamos viendo. Pero, ¿qué es lo que piden o qué es lo que mayormente se está estableciendo en este momento? Que la la investigación de mercados sea mixta. ¿Por qué? Porque la cualitativa me recoge mucho más información por personas expertas que de pronto en la encuesta yo no voy a hacer. Entonces, un ejemplo, yo recogí información de la jatrofa y me dicen el experto que en este momento se está trabajando no solo en el sector textil, sino que se está trabajando en procesos alimenticios. Un ejemplo, y yo no sabía. ¿Qué pasó? Dentro de la encuesta voy aquí a formular una pregunta y verificar si lo que está diciendo el experto es verdad o no es verdad. Muchas gracias, profesor Pollerizo. Entonces, sí, claro, José Moreno me pregunta, yo voy a compartir tanto la presentación como el Excel para que ustedes identifiquen cómo puedan hacerlo, eh, cómo puedan formular, en este caso, una muestra por muestreo aleatorio simple o estratificado. Entonces, muy importante, gracias Cristian. Cuando hablamos con las empresas, entonces, ¿de qué manera lo vamos a trabajar? Entonces, como yo voy a trabajar, si vamos a trabajar pymes o MIPYMES, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ¿qué tenemos que identificar? Algo importante, irnos a Cámara de Comercio online o electrónica y nos vamos a investigar de cuántas pymes, un ejemplo, hay en el sector textil o que manejen la industria del sector textil. Un ejemplo, me puede decir que hay 100 en Barranquilla, un ejemplo, o que hay 50. Entonces, si son 50, tendríamos que hacer las 50. Pero si son 75 empresas, vamos a hacerle a 55. Si son 100 empresas, vamos a hacerle a 67. Si son 150, vamos a hacerlo a 85. Pero qué es importante aquí? Como yo les dije, eso es por conveniencia. ¿Qué estamos buscando? En este momento, desafortunadamente, por lo que está sucediendo, no podemos salir y buscar y hacer muchas cosas que se pueden hacer dentro de una investigación. Entonces, si ustedes me dicen, profe, yo encontré que en la ciudad de Barranquilla hay 100, entonces yo le digo, venga, escoja 30 para poder hacer
pero que usted tenga acceso y lo pueda hacer. Dice, no, profesor, lo puedo hacer 15. Bueno, hagámoslo con 15 pymes que conozcan del tema y que le puedan responder en la entrevista. ¿Sí me hago entender? Gracias, Cristian, por la pregunta, que se me ha olvidado comentarles acerca de eso. Aleida me dice, no, perdón, Jimena, entonces, ¿ese trabajo de informe cuantitativo se entrega o se realiza igual que el otro que entregamos el cualitativo? Entonces, claro, se realiza igual que el otro. Debemos hacer un informe cualitativo, que es lo que van a hacer, y también aquí vamos a hacer un informe cuantitativo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a formular las preguntas y vamos a utilizar Google Doc. Si alguno tiene otra aplicación donde se puede hacer la encuesta online y se pueda enviar, pues bienvenido sea. Este método de Google Doc es fácil porque ustedes realizan la encuesta, realizan las preguntas, él les da un enlace para que ustedes lo puedan enviar por WhatsApp, por correo, por sus diferentes medios que ustedes tengan. Y cuando él le va diciendo cuántas personas usted está encuestando y cuántas van. Pero algo mejor, que él de una vez le está tabulando y le grafica la información. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes después? Pues coger esa información, organizarla en diapositivas y darle, en este caso, una descripción a cada gráfica. Pero él o el programa como tal está haciendo todo el trabajo para que ustedes no tengan que hacer tanto, pues no gastar tanto tiempo en hacer la tabulación de la información. Alexander me dice, el medio para encuesta puede ser a través de formulario de Google. Exacto, sí señor, es ese mismo, el Google Doc. Cristian, ¿qué asuntos debemos tener en cuenta en cuanto al manejo de datos con respecto a la ley 1581? Entonces, Cristian, en este momento no tengo conocimiento de la ley, voy a revisarla y le envío la información. Jimena, soy la ley de Murcia, sino que perdón, ingresé por aquí, no me deja entrar por otro lado. Ok, Aleida. Entonces Aleida me dice, en mi grupo hemos tenido problemas porque aquí en Bogotá, ¿cómo haríamos para la entrevista de empresas? Entonces, si ustedes están manejando pymes, ¿qué podemos hacer en este caso? Identificar de pronto si esas pymes pueden ser negocios pequeños que ustedes conozcan, algún amigo conozca, que le pueda referenciar entre 10 o 15, en este caso, máximo 20, mi pymes que conozcan del tema que usted está trabajando. Un ejemplo, si una empresa pequeña de 15, 10 personas, o ni siquiera de 5 o 6 personas que trabajan manejando la parte textil, le pueden responder esa pregunta. Esa sería una opción. Otra opción, ¿cuál es? Verificar en Cámara de Comercio, a ver si en Cámara de Comercio Electrónico les da información acerca de empresas, a ver si ella les puede ayudar. Eso en este caso. Igual, miremos de qué otra forma, igual Aleida, estarnos comunicando a ver de qué manera yo le puedo ayudar, a ver de qué manera o cómo puede conseguir las pymes o unas mi pymes acerca de lo que usted está trabajando. Ok, si el empleado conoce muy bien del tema, se puede manejar así. La idea que es que responda primero, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes aprendan a qué, a realizar una encuesta, un método cuantitativo, realizarlo, cómo se trabaja y de qué manera se presenta, que es lo que vamos a ver en el informe final. Entonces, si ya no hay más dudas, inquietudes, eh, mis queridos aprendices, pues la idea que es que estén en contacto con nosotros, el profe Jesús está atento, yo también estoy atento por el correo, por el WhatsApp,
por el chat, como les dije hace un momento, por el foro de dudas e inquietudes, por mensajería, para poder apoyarles y ayudarles a todo el proceso de la investigación. Entonces, muchos ya han trabajado, me enviaron borradores del método cualitativo, lo tienen muy bien, lo importante es aplicarlo, recoger la información, subir el informe y comenzar ya a trabajar con este método cuantitativo. No siendo más, pues estén pendientes de este link. Vamos a tratar de que no tenga inconvenientes. Les pedimos excusa porque desafortunadamente no solo nosotros tenemos problemas, sino pues saben que todo el mundo, por todo lo que está pasando, pues utiliza las redes sociales, las plataformas, entonces se cae la red, no deja ver el video, entre otras cosas. Pero nosotros tratamos aquí en lo posible de poderles ayudar y darle solución a lo que está sucediendo. Entonces, si no siendo más, pues les deseo una feliz noche, que Dios los bendiga y pues quedamos atentos. Entonces, me dice, se me perdió el chat. Luz Mary, ¿cómo podemos tener acceso a la grabación de la videoconferencia? Yo mañana voy a revisar si la puedo colgar en YouTube. Si la cuelgo en YouTube, les voy a dar el enlace para que por favor pues lo remita ahí y no, pues, no genere ningún inconveniente. Me dice Cristian, por la aplicación, ¿por cuál aplicación, perdón? ¿Por WhatsApp? Bueno, chicos, que estén muy bien, que tengan feliz noche, Dios los bendiga y quedamos atentos. No, profe, que muchas gracias por lo de la explicación. Ah, ok, perdón, yo es que estoy aquí, no alcancé a ver y pensé que me decía algo de la aplicación. No, no, señor. No. Feliz Bueno, noche, muchas gracias. bueno, que estén muy bien, que tengan una feliz noche. Lo mismo, hasta luego.